¿Esa persona está pensando? ¿Se pregunta por qué hace lo que hace? No, solo ejecuta. Es brillantemente eficiente. Sin embargo, parece solo un engranaje. El problema no es el mercado. El problema es cuando la educación se reduce a un simple adiestramiento para encajar en el engranaje inmediato. El adiestramiento enseña el cómo. La formación enseña el por qué. Cuando la educación se contenta solo con el cómo, genera seres eficientes, pero sin alma crítica. Porque no formamos empleados, formamos conciencia. Sí, jefe, lo entiendo. Las métricas tienen que subir un 15%. Descuide. Haré hasta las 10 de la noche, si es necesario. Servir a la empresa es mi prioridad. Sí, jefe. Gracias, jefe. ¿Esa conversación le suena familiar? Podría ser la de cualquiera de nosotros, pero quiero que le escuchen con atención. ¿Esa persona está pensando? ¿Realmente se pregunta por qué hace lo que hace? La realidad es no, solo está ejecutando. Es brillantemente eficiente y sin embargo parece un engranaje. No parece alguien que entienda la máquina. Y ojo, quiero ser claro en esto. Esto no es un discurso antiempresa, es al contrario, un mercado sano, dinámico y verdaderamente libre necesita gente con criterio, necesita personas que innoven, que sepan decir esto es un riesgo, que entiendan de largo plazo. Una economía de robots solo crea robots. El problema no es el mercado. El problema es cuando la educación se reduce a un simple adiestramiento para encajar en el engranaje inmediato. El problema es cuando formamos a las personas únicamente para ser útiles, pero no para ser libres. Mi nombre es Roberto Dávila y esto es Anamnesis, un espacio para recordar lo que somos, para pensar en tiempos de ruido. Hoy vamos a hablar de una crisis silenciosa que está justo frente a nosotros, disfrazada de progreso. La crisis de la conciencia educativa, la diferencia entre formar al ser y adiestrarlo para la función correspondiente. Para entender dónde estamos, tenemos que entender de dónde venimos. Y aquí tengo que usar dos palabras que suenan antiguas, pero que definen todo. La primera palabra es paideia. Los griegos la entendían como la formación integral del ser humano. No se trataba de aprender un oficio, se trataba de modelar el carácter, de dotar al ciudadano criterio y de virtud. El objetivo era el individuo como un fin en sí mismo, un ser humano completo, capaz de preguntarse por el bien, preguntarse por la verdad, por la belleza y la justicia. La segunda palabra es Bildung, del humanismo alemán, que significa cultivo, formación. La idea era que educarse era como cultivar un jardín, requiere tiempo, paciencia, y el resultado es algo único, vivo y con raíces profundas. Frente a eso, hoy tenemos otro modelo, uno que no usa palabras como virtud o criterio. Su léxico es otro: competencias, habilidades duras, empleabilidad, productividad. Y ojo, no estoy diciendo que las competencias no importen. Por supuesto que importan. Necesitamos médicos que sepan operar, ingenieros que sepan construir, abogados que conozcan de leyes. El problema empieza cuando eso es todo lo que importa. Déjenme ponerles un ejemplo muy común.
Pensemos en dos jóvenes que terminan la universidad. Los dos estudiaron administración de empresas, los dos son brillantes. El primero tuvo una educación enfocada únicamente en resultados. Aprendió a maximizar ingresos, a leer balances, a optimizar procesos. Sabe perfectamente cómo hacer que una empresa sea rentable. El segundo, además de todo eso, tuvo profesores que le hicieron preguntas incómodas. Leyó de filosofía, discutió ética empresarial, analizó casos donde la eficiencia chocaba con la dignidad humana, aprendió el cómo, pero también se preguntó por qué y para qué. 20 años después, los dos son directivos. El primero recibe una orden, reduce costos un 30% o cerramos la empresa. Y él obedece. Despide a 500 personas sin inmutarse. Era lo eficiente, era lo que le enseñaron. El segundo recibe la misma orden, pero algo en él se detiene. Él se pregunta, ¿habrá otra forma? ¿Podremos renegociar? ¿Podríamos colocar a esa gente? No porque sea más bueno, sino porque su educación le dio herramientas para discernir, no solo para ejecutar. Eso, exactamente eso, es lo que estamos perdiendo. El adiestramiento enseña el cómo, la formación del ser enseña el por qué. Cuando la educación se contenta solo con el cómo, generas seres eficientes pero sin alma crítica, altamente capacitados para obedecer, pero profundamente desorientados sobre su propósito personal. Y aquí hay una ironía cruel. El mercado, el mismo mercado que muchas veces impulsa esta visión miope de la educación, es el primero que necesita personas con criterio, porque un empleado que solo sabe obedecer innova poco. Un directivo que no discierne comete errores éticos que hunden empresas. Una economía de corto plazo que solo mira el trimestre que viene termina destruyendo el valor que intenta crear. No se trata de elegir entre formación humanística y productividad. Se trata de entender que la primera es el sustento de la segunda. Ahora vamos al fondo del problema. ¿Qué es lo que pasa cuando privilegiamos el adiestramiento sobre la formación? Pasa algo muy peligroso. Reducimos al ser humano a su función económica inmediata. Y al hacerlo, atrofiamos su capacidad de juicio, de resistencia ética. Hannah Arendt, una filósofa que pensó mucho esto, distinguía entre tres actividades humanas. La primera, la labor. Es lo que hacemos para sobrevivir. La segunda, el trabajo. Es lo que construimos. Y la tercera, la acción. Lo que hacemos en libertad con otros en el espacio público. El adiestramiento nos reduce únicamente a la primera, a pura labor, a puro engranaje. Nos saca de la plaza pública y nos encierra en la fábrica. Hago una pausa para agradecer al Instituto Renacimiento de Guanajuato por su valioso patrocinio, sin el cual no sería posible la grabación de este programa. Cabe aclarar que el Instituto Renacimiento de Guanajuato es una institución con la que comparto principios profundos y en la que tengo el honor de colaborar como director académico. En el Instituto Renacimiento creemos que educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar conciencia, formar personas capaces de convertirse en gestores de cambio en sus familias, en sus espacios de trabajo y en sus comunidades. Con programas desde bachillerato hasta maestrías debidamente registrados, mismos que están diseñados para quienes trabajan, el Instituto Renacimiento es un aliado para aquellos que buscan una educación con propósito, con valores y con sentido. Pero vayamos a lo concreto. Pensemos en un ingeniero informático.
uno formado solo en competencias técnicas, es el candidato perfecto para diseñar un sistema de vigilancia masiva. Le dan los requisitos y él lo va a programar. Él es brillante, él es eficiente, él cobra bien, pero nunca se pregunta, ¿esto que estoy creando va a ser usado para oprimir a alguien? ¿Estoy construyendo una cárcel digital? Otro ingeniero con formación humanística, con lecturas de historia, con preguntas sobre ética, quizá en el mismo trabajo se detiene. Quizás dice, esto no me parece bien. O quizás no lo hace, pero al menos tuvo la capacidad de preguntárselo. Esa capacidad de preguntarse, de dudar, de decir un no cuando toca, eso no se enseña en un curso de actualización profesional. Eso se cultiva en años de formación del ser. Eso nace de haber confrontado preguntas complejas, de haber leído a los que pensaron antes que nosotros, de haber discutido sobre lo justo y lo injusto. El adiestramiento busca uniformidad. Quiere piezas que encajen, predecibles, intercambiables. La formación del ser busca singularidad. Personas únicas, con criterio propio, capaces de decir, esto no funciona, incluso cuando todo el mundo aplaude. Y aquí está la paradoja más cruel de nuestro tiempo. Vivimos en la era de la información, pero estamos rodeados de gente que no sabe pensar, que repite consignas, que comparte noticias falsas sin verificarlas, que cambia de opinión con la primera encuesta. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó a discernir, les enseñaron a tragar, a repetir, a producir, pero nunca a pensar. El educador consciente sabe algo fundamental. No hay libertad donde solo se enseña a obedecer. La libertad no es hacer lo que te da la gana. La libertad es poder elegir con criterio y con responsabilidad. Y para eso necesitas una conciencia bien formada. Bueno, todo esto suena abstracto, ¿no? Criterio, conciencia, formación del ser. Pero ¿qué es lo que significa en la vida cotidiana? ¿Cómo se nota en la calle? ¿Cómo se nota en nuestras familias? ¿Cómo se nota en la política? Déjenme contarles dos cosas. La primera es lo que yo llamo el síndrome del ejecutivo bueno. Conozco a mucha gente brillante profesionalmente, gente que ha triunfado en su carrera, que gana bien, que tiene un puesto importante. Y de repente un día la empresa reestructura o su sector desaparece o simplemente se jubila y se hunde. Entran en depresión porque su identidad estaba enteramente pegada a su función. Eran lo que hacían. Cuando eso desaparece, no queda nada. Eso es la alienación. El ser humano, entrenado solo para una función, cuando esa función desaparece, descubre que no sabe quién es. Porque nunca le enseñaron a construir un ser interior. Solamente le enseñaron a producir. Y esto, en la modernidad líquida que describía Zygmunt Bauman, es una bomba de tiempo. Porque las habilidades se vuelven obsoletas cada 5 años. Lo que sabías hacer a los 30, a los 40 ya no sirve. Si tu identidad era de trabajo, cada cambio tecnológico es una pequeña muerte. Vivimos en la precariedad emocional permanente. La segunda consecuencia es más grave, es más peligrosa. Le llamo la erosión democrática. Escuchen, una democracia no funciona solo con elecciones. Funciona con ciudadanos capaces de pensar, de debatir, de discernir entre un discurso sensato y una promesa demagógica. Pero si formamos generaciones enteras para ejecutar órdenes,
para consumir, para repetir lo que dice la tele o el influencer de turno, ¿qué es lo que pasa? Pasa que delegamos las decisiones complejas a expertos o tecnócratas. O peor aún, dejamos que nos las impongan. La gente deja de participar, se vuelve indiferente. Y cuando la ciudadanía se vuelve indiferente, cualquier autoritarismo encuentra terreno fértil. Lo dijo alguien una vez: la democracia necesita ciudadanos incómodos, no súbditos contentos. Pero para ser incómodo, para cuestionar el poder, necesitas herramientas, necesitas haber aprendido a pensar. Y eso no se improvisa. Por eso es que reivindicar la educación del ser no es un acto de nostalgia académica. No es cosa de viejos, profesores que añoran el pasado. Es una necesidad de resistencia cultural. Es entender que hay cosas esenciales que son intrínsecamente improductivas en el corto plazo. La imaginación, la empatía, la capacidad de asombro, la vida interior. Pero sin ellas no hay vida plena, no hay sociedad justa y a la larga ni siquiera hay economía que funcione. Y así es como llegamos al final de este segundo programa de Anamnesis. Y quiero dejarlo claro. El propósito último de la educación es doble. Por un lado, proveer herramientas para la supervivencia. No somos ciegos. Necesitamos saber hacer cosas. Necesitamos competencias. Necesitamos productividad. No somos ángeles. Vivimos en un mundo material. Pero por otro lado, el más importante, la educación debe forjar un espíritu libre y responsable. Debe de formar la conciencia. Confundir eficiencia con plenitud, confundir utilidad con trascendencia, ese es el error de nuestro tiempo. Y pagamos un precio muy alto por ello. Generaciones enteras que saben hacer muchas cosas, pero no saben quiénes son. Formar es liberar. Enseñar es un acto de amor y de fe. Es ayudar a que un alma se convierta en la conciencia singular, ética y libre que estaba destinada a ser. Y esa tarea ineludible de todo educador, y también, aunque no seamos maestros, es la tarea de cada uno de nosotros con nosotros mismos. Seguir formándonos, seguir preguntándonos, no dejar que el ruido apague la voz interior. Porque no formamos empleados, formamos conciencia. Si este video te hizo pensar, si te removió algo, compártelo. Deja un comentario, un like, lo que prefieras. Pero sobre todo, pregúntate hoy, ¿en mi vida estoy siendo un engranaje eficiente o estoy siendo una conciencia despierta? Yo soy Roberto Dávila y esto es Anamnesis. Gracias por pensar conmigo. Nos vemos en el próximo programa.